en el 2020 en el servicio de medicina interna empezamos a ver que había muchos pacientes internados que se presentaban con estas complicaciones, sobre todo las trombosis venosas profundas y por supuesto el tromboembolismo pulmonar. Y ahí, tuvimos la inquietud de ver por qué era que pasaba esto, porque realmente es una patología que está infradiagnosticada. Es decir, hay gente que tiene una trombosis venosa profunda o hay gente que tiene un tromboembolismo pulmonar y como no se manifiesta o se manifiesta, pero quizá no es tan florido la manifestación y no consulta, podemos padecer esa patología y no tener diagnóstico. Cuando hablamos de enfermedad tromboembólica venosa, que incluye varios tipos de manifestación, hablamos de la formación de un trombo o coágulo, que es lo mismo, que se forma en la circulación sanguínea venosa, en general en las venas, puede ser en las venas superficiales o profundas, y tener dos manifestaciones clínicas grandes, que son el tromboembolismo venoso profundo y la embolia pulmonar. La embolia pulmonar es una de las manifestaciones clínicas de la enfermedad tromboembólica venosa, aparte de la trombosis venosa profunda, que se manifiesta de manera diferente con síntomas más bien respiratorios. A veces puede pasar que en realidad el paciente sea totalmente asintomático y no sepa que tiene una embolia o que tenga las manifestaciones clínicas que tiene la trombosis venosa profunda, pero que también tenga la embolia pulmonar como otra complicación y no la sienta. Y que de repente en un estudio que se hacen por otra causa, hacemos una tomografía de los pulmones para ver si tiene una neumonía y aparece que este paciente tiene un coágulo en las arterias pulmonares y ahí aparece que tiene un tromboembolismo pulmonar posiblemente crónico, que lo tiene de antes, pero que en realidad lo diagnosticamos como un hallazgo en el contexto de otra patología que estamos buscando. Esos trombos, hay varios factores de riesgo. Desde hace muchos años está descrita una tríada, la tríada de Virchow, que habla de tres grandes factores de riesgo. Por un lado, la estasis venosa, es decir, una circulación sanguínea de forma lenta, que eso se puede ver en pacientes con insuficiencia venosa crónica, las clásicas varices, que eso mucho es hereditario, pacientes con insuficiencia cardíaca, estados de inmovilidad, ya sea posteriores a una cirugía u otras condiciones, estados de hipercoagulabilidad, como son por ejemplo la edad avanzada, el embarazo y el puerperio inmediato, es decir, el posparto inmediato también es un estado de hipercoagulabilidad. El cáncer, distintas neoplasias malignas son también factores de riesgo. Después terapias debido a fármacos, por ejemplo, terapias hormonales, los anticonceptivos orales, terapias de reemplazo hormonal, terapias para el cáncer también, hay muchas que son factores de riesgo. Y después la lesión vascular, que también es otro factor de riesgo, ya sea por una cirugía, la presencia de válvulas cardíacas. Hay pacientes, como decía Karina, que se manifiestan con la falta de aire, con el dolor, y hacemos la angiotomografía específicamente buscando ese trombo. Cuando hablamos de la trombosis venosa profunda, que lo más frecuente que sea en una pierna, como dijimos, los síntomas son la hinchazón o inflamación de esa pierna, que se dice edema médicamente, pero la persona no puede notar esa pierna más hinchada. En general es es asimétrico, en general es la pierna que tiene el trombo, es la que está más hinchada. Puede haber dolor, que en general se ubica en la pantorrilla, ese dolor. Puede haber cambios de coloración en la pierna y esos son los síntomas más frecuentes por los cuales la persona debe alertarse y consultar. Muchas veces a la gente se le hinchan las dos piernas. Bueno, no quiere decir que no pueda haber una trombosis de las dos piernas, pero es mucho más difícil y eso generalmente lo tenemos que adjudicar a otras enfermedades. La trombosis se caracteriza generalmente por ser unilateral, o sea, en una pierna sola. Están las trombosis venosas superficiales, por ejemplo, que son las tromboflebitis, por ejemplo, que se forman en lugares de varices, etcétera, y esos en general no requieren un tratamiento de anticoagulación. Es específico en algunos sectores cuando la trombosis es muy extensa o está cerca de una gran vena, que ahí sí requieren tratamiento de anticoagulación. Cuando es una vena, las venas llevan la sangre hacia el corazón y de ahí al pulmón.
donde se oxigenan y llevan a través de las arterias al resto de la circulación para oxigenar distintos órganos y tejidos. Cuando se produce ese trombo, esa circulación se interrumpe y provoca distintos síntomas según donde esté ubicado ese coágulo. Depende mucho de la extensión, ¿no? Generalmente lo que más se trombosa son las venas de más abajo de la pierna, digamos, de la rodilla para abajo. Pero sí en una trombosis extensa la trombosis puede subir y que se edematice toda la pierna. Lógicamente, cuanto más extensa es la trombosis, más grave es la patología y mayor riesgo de que ese coágulo o ese pedacito de coágulo se desprenda y viaje por el sistema venoso hasta la parte pulmonar, digamos, que esa es la manifestación más grave, digamos, que podemos tener. La embolia pulmonar al ser otra de las manifestaciones, es la migración de un trozo o de parte del coágulo que está en las venas profundas de los miembros inferiores, que migra a través de la circulación sanguínea hacia el corazón, a través del corazón y de las venas pulmonares llega a los pulmones, y ahí es cuando hace las manifestaciones que pueden ser la falta de aire, cuando las hace, la expectoración con sangre, que no es de las más frecuentes, pero es para prestarle atención también. Si bien hay otras causas de expectoración con sangre, es una de las causas por las que los pacientes tienen que consultar en emergencias. Un dolor tipo puntada en un costado del tórax. Ese trombo que se formó, por ejemplo, en una vena de una pierna, se embolice, o sea, se desprende y se empiece a viajar por todo el sistema venoso profundo hasta llegar al corazón y de ahí a la arteria pulmonar. Entonces, cuando se tapan esas arterias pulmonares, hablamos de embolia pulmonar y es una situación grave y que requiere un tratamiento de emergencia también, ¿tá? Porque, bueno, ahí el paciente puede tener dificultad para respirar, distintas manifestaciones que requieren una terapia de urgencia. Tenés desde los pacientes que le genera una insuficiencia respiratoria severa, que requieren ventilación mecánica o por lo menos aporte de oxígeno, o que le genera también inestabilidad hemodinámica, que se llama, que en realidad para entenderlo de una mejor manera es cuando los pacientes tienen la presión baja, les aumenta la frecuencia cardíaca, que se sienten como diferentes, pueden llegar a tener como síncopes, que son una pérdida de conocimiento transitoria, que si bien hay otras patologías que lo pueden generar y hay otros diagnósticos diferenciales, puede también ser secundario un tromboembolismo venoso, una tromboembolia pulmonar también. Depende, obviamente, una embolia súbita, por ejemplo, vuela un pedacito de coágulo al pulmón y eso puede determinar un fallecimiento, digamos, en el momento. No es lo más común. Lo más común es que el paciente empiece con síntomas, se haga el diagnóstico y se trate. Pero bueno, como toda la medicina, también depende de la manifestación y también depende de los factores de riesgo. Siempre, cuanto más factores de riesgo tengamos y el terreno del paciente, los pacientes más añosos, que tienen más comorbilidades, que ya tienen de antes una patología cardiovascular o una patología respiratoria, no es lo mismo ese cimbronazo, ese coágulo en un corazón que ya tiene sus años, que ya está dilatado, o en un pulmón que ya tiene una patología pulmonar de antes. Por supuesto, estos pacientes lo toleran menos, o están más propensos al fallecimiento por esta causa sobreagregada sobre cosas que ya tienen de antes. Pero bueno, es una patología grave y creo que eso hay que recalcarlo. En general, las trombosis venosas no se producen por la presencia de uno solo de esos factores de riesgo, sino la sumatoria de los mismos. La edad avanzada, la inmovilidad y distintas situaciones, cirugías, por ejemplo, o una internación prolongada pueden promover esas situaciones. Y en general son en los pacientes que se ve. Cuando se ve una trombosis en un paciente joven sin esos factores de riesgo, uno tiene que ahí pensar en cosas más específicas, que es en general donde intervenimos los hematólogos, que es buscar estados de hipercoagulabilidad, ya sea hereditarios o adquiridos, que predisponen o hacen que el paciente tenga una mayor tendencia a formar un coágulo. Primero es la sospecha clínica, por los síntomas y por los hallazgos en el examen físico, en la primera valoración del paciente en una puerta de emergencia.
y la forma de diagnosticarlo es con una tomografía computada, ¿tá? Es una angiotomografía en realidad, es una tomografía que se hace con contraste intravenoso, que es la forma de que vea la circulación pulmonar a través de una imagen, ¿tá? Exacto, se ve como una opacificación o un defecto de relleno en una vena del pulmón, en un vaso sanguíneo, y eso es lo que nos hace sospechar y lo que se nos informa como una tromboembolia pulmonar. Es una enfermedad que si el diagnóstico es precoz y podemos acceder a un tratamiento rápido y evitar las complicaciones de esa trombosis, que las complicaciones más frecuentes son la embolia pulmonar, Y ahora vamos a hablar de eso. exacto, y el síndrome postrombótico, que es que posterior al tratamiento y eso, hasta un 40% de los pacientes persisten con síntomas, que es dolor en esa pierna, que se formó ese coágulo, hinchazón, edema, que eso puede persistir. No tanto quizá la trombosis de las piernas, porque es una patología bastante frecuente y si nosotros la diagnosticamos a tiempo y la tratamos, lo que buscamos justamente es evitar la embolia del pulmón, porque en realidad lo que puede causar la muerte es la embolia del pulmón. Si nosotros diagnosticamos la trombosis de las piernas y lo tratamos y no dejamos que llegue a la embolia del pulmón, entonces lo que estamos haciendo es reducir las muertes por tromboembolismo pulmonar. Se sabe que el COVID es una enfermedad que es más propensa a generar este tipo de complicaciones como la trombosis y hay una íntima relación en ello, pero en realidad nosotros hicimos una evaluación, un estudio con todos los pacientes que estaban internados, no solamente los pacientes que estaban internados por SARS-CoV-2, sino pacientes quirúrgicos que se habían sometido a cirugía, pacientes que ingresaban por patologías médicas. Y bueno, y ahí llegamos a la conclusión de que muchas veces no estábamos tomando en general, no solamente en la internación, sino anteriormente en las consultas de la policlínica, no estábamos tomando las medidas suficientes para que algunos pacientes que tienen muchos factores de riesgo para en determinadas situaciones presentarse con una trombosis, como médicos no estábamos tomando las suficientes medidas para que esto no le ocurriera a los pacientes. Y ahí hicimos un estudio observacional de cómo se comportaban esos pacientes, cuáles se presentaban con trombosis y quisimos implementar en todas las historias clínicas de esos pacientes los scores que están que se utilizan a nivel mundial y que ya están implementados en los diferentes sistemas, que son scores que sirven para pacientes médicos y pacientes quirúrgicos. Se le aplican esos scores al paciente cuando ingresa. Es una puntuación que te va, justamente, valga la redundancia, puntuando dependiendo de los factores de riesgo. Eso nos da un valor y con ese valor nosotros vemos si tiene bajo riesgo, intermedio o alto riesgo de trombosis. Entonces, al clasificarlo de esa manera, a nosotros se nos prende la lamparita de decir, bueno, este paciente tiene alto riesgo de trombosis. Por lo tanto, a este paciente tenemos que tomar todas las medidas posibles para que este paciente no haga en un futuro cercano o lejano una trombosis. Entonces, de eso se trata la tromboprofilaxis. Es una profilaxis para que el paciente no haga trombosis. Tiene un tratamiento que en realidad, en principio, el tratamiento es similar al de la trombosis venosa profunda, pero cuando es un tromboembolismo pulmonar grave, lo primero que se hace es un tratamiento de sostén cuando el paciente consulta en emergencia, en caso de que tenga insuficiencia respiratoria, que esté inestable de la parte circulatoria, se hace primero un tratamiento de sostén y hasta se puede hacer un tratamiento con anticoagulantes intravenosos, como se diría, hablando más para entenderlo,
que son los fibrinolíticos que se hacen de manera intravenosa cuando los pacientes tienen esa inestabilidad, como para sacarlo de ese momento de gravedad. Pero después, a largo plazo, el tratamiento termina siendo similar al de la trombosis venosa profunda, que es con anticoagulantes. El tratamiento anticoagulante hay de distintos tipos. Es una medicación, puede ser que se haga a través de medicación inyectables, que son subcutáneos o intravenosos, o medicación vía oral. Están los anticoagulantes que se hacen subcutáneos, que son las heparinas de bajo peso molecular, que se administran de forma subcutánea a través del tejido subcutáneo de la piel, que es una forma, no es tan invasivo porque en realidad no genera dolor. Es punción, es un pinchazo. Y posteriormente, como terapia de mantenimiento, pasamos a un anticoagulante oral, que es una medicación que lo que pretende es evitar que ese coágulo se siga agrandando y evitar las complicaciones. Que ahora, por suerte, hay una gran variedad y hay hasta posibilidades de elegir qué tipo de tratamiento anticoagulante se puede hacer, y a veces incluso se le da a elegir al paciente por temas económicos también, porque si bien hay varios tipos de medicación, de comprimidos, hay algunos que tal vez son más caros, pero también son más fáciles de tomar. Es tomarlo una vez al día, cumplirlo y nada más. Después hay otros tipos que requieren como un control más seriado, porque hay que tener un rango específico en la sangre para que realmente haga el efecto. ¿Por qué me anticoagularon? ¿Cuánto tiempo tengo que estar anticoagulado? ¿Con qué me voy a estar anticoagulado? ¿Voy a estar anticoagulado con heparinas, que es un pinchacito? ¿Voy a estar anticoagulado con fármacos? ¿Cuánto tiempo tengo que estar anticoagulado? ¿Por qué me anticoagularon? Bueno, y a raíz de esto y de este comité surgieron las policlínicas de tromboprofilaxis y anticoagulación, que las hacemos en conjunto. En la consulta está el hematólogo y el internista al unísono para atender el paciente, y entonces la idea es, esto es relativamente nuevo, es una cosa que se implementó en este último mes, y la idea es que todo este tipo de pacientes tengan ese espacio para decir, bueno, nosotros mirar los factores de riesgo, mirar la historia, saber por qué lo anticoagulamos y decirle, bueno, tú tenés que estar anticoagulado por tanto tiempo, te vamos a anticoagular con tal cosa. Cuando cumplas tanto tiempo, vení de nuevo a la policlínica que te vamos a revalorar y te vamos a suspender o te vamos a estirar tantos meses más o tantas semanas más la anticoagulación. Y obviamente los pacientes que tengan que ser estudiados, como decían mis compañeras, no es solo diagnosticar la trombosis y quedarnos en el tratamiento de la trombosis. La trombosis se genera por algo. Generalmente, no siempre, pero generalmente hay una enfermedad de base que favorece la trombosis. Porque a veces, si no tenemos causa definida o la causa mayor por la cual se produjo, por ejemplo, ese trombo, por ejemplo, un cáncer en la actividad, un tratamiento, en esos casos a veces la anticoagulación debe ser extendida. En realidad el tratamiento es lo mismo en el sentido de la duración. Es como ver también si la causa del tromboembolismo tiene algo corregible de base, si eso se puede corregir, si es algo transitorio porque justo tuvo una cirugía, estuvo mucho tiempo en reposo y eso le generó la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo pulmonar. Sabemos que es algo potencialmente corregible porque se operó y ya está. Entonces, en ese caso, por lo general, el tratamiento son 3 meses, ¿tá? Pero cuando es otra manifestación, por ejemplo, que hay un cáncer, algún tipo de cáncer, o es algo crónico que difícilmente haya una cura, por lo general se mantiene por tiempo indefinido. Si es una enfermedad que te va a perpetuar la trombosis, por ejemplo una neoplasia que está activa y que tú la estás tratando, no alcanza con anticoagular 3 meses porque esa enfermedad sigue activa y sigue teniendo los mismos factores para la trombosis. En cambio, si fue un traumatismo, una fractura, algo que fue un evento puntual y que durante ese tiempo necesitaste anticoagulación, después la podemos suspender. Hemos visto pacientes que al tiempo se les hace una tomografía nueva, una angiotomografía nueva, porque nuevamente se sospecha lo mismo o se le hace por otra causa y vemos que los coágulos se van disolviendo, ¿tá? No siempre, no todos los casos. Hay algunos casos que
por más que le hagan el tratamiento anticoagulante, si bien no generan los síntomas que tal vez le generaron al principio o las repercusiones que le generaron, no terminan de resolverse del todo. Cuando no hay una causa específica, siempre es mantener una vida activa, que la persona, evitar una vida sedentaria, es decir, que tenga actividad, que salga a caminar. Eso es lo mejor que podemos hacer. La verdad que en Uruguay es una cosa que está bastante atrasada con respecto a los países desarrollados. En otros países del mundo, dentro de las 5 metas asistenciales más importantes está tener un comité de tromboprofilaxis y anticoagulación, porque aparte es una patología que genera muchas muertes y muchos costos en salud de los pacientes que están internados. Pero bueno, acá es una cosa que estamos atrasados. Entonces hay algunos comités, por ejemplo el del Hospital de Clínicas que se creó en el 2010 y bueno, de otros centros de referencia nacional. Y ahora está sobre todo Montevideo. Y bueno, este comité que creamos ahora, que es de tromboprofilaxis y anticoagulación, es el primer comité que se crea, bueno, en Maldonado, que es el del asistencial, y en el este del país. O sea que podemos decir que estamos orgullosos de poder haber podido crear este comité que funciona en Maldonado y en San Carlos.